Obra, Nieves. Cenita y Tupper también, porque dura 2 horas y media. Estamos hablando de Napoleón, la película que estrena hoy en todas las salas argentinas, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix. Una de las particularidades, según contó el mismo director, es que se va a centrar bastante en la personalidad de Napoleón y en la relación que tenía con su mujer Josefina. Por eso también dicen que va a haber varias escenas de sexo, porque no querían hacerlo solemne ni nada serio. Él dice, una de sus teorías es que el cine no es para aprender historia, sino que es para divertirse. Pero ¿para qué te voy a seguir contando yo si tenemos tráiler? General, we are discovered. Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Move along now! Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. Just like witches at black masses. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds that plot destruction. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of death construction. I must warn you, I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Ashes where the body's burning. You want to be great. You are nothing without me. Say it. I believe I speak for all of us. We will all sleep again without this vermin. Whose country are we in? Mine. A ver, Ridley Scott hizo Gladiator, hizo Blade Runner. entre otros, Alien. Digo, y le gusta también, cuando vas a ver la filmografía de Ridley Scott, el drama épico, el drama de historia épica. Por lo que aquí vuelve a trabajar juntos, porque en Gladiator, Joaquín Phoenix hace del antagonista de Gladiator, ¿sí? De Maximus. Así que puede que encontremos en algún momento similitudes en gestos, en cómo es dirigido Joaquín Phoenix. Si bien estamos hablando de un Joaquín Phoenix de hace 20 años, que no es el de hoy. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié y nos metemos un poquitito en esto? Porque, claro, el desafío actoral de Joaquín Phoenix, que viene de ganar el Oscar por The Joker, y cómo funciona esta situación de la elección del papel, porque imagínate que después... De hecho, Nieves, ya está programado Joker 2. Sí, ¿cómo te sacás eso para ponerte la máscara de Napoleón? Exactamente. Y la elección... Porque imagínate, después de The Joker, en donde todo el mundo te aclamó, las críticas, no, que su trabajo, etcétera, 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 lógicamente que te llovieron miles de libros para que protagonices. Recordamos Vanessa Kirby, también ganadora de Oscar, es quien interpreta a Josefina. Si bien ambos, tanto Josefina como Napoleón, tuvieron cientos de aventuras amorosas por sí solos, la relación entre ellos, ella era mayor que él, 5 años mayor que Napoleón. Él estuvo terriblemente enamorado y perversamente conectado y enganchado toda su vida con Josefina. De hecho, vamos a estar hablando con un historiador en un ratito, pero de hecho, cuando él maneja el divorcio, el pedido de divorcio, hay como un divorcio como amistoso, todo bien. De hecho, ella sigue siendo emperatriz hasta su muerte. Y sigue viviendo en palacio, no hubo
ningún tema con eso. Pero en lo que tiene que ver con el desafío actoral de Joaquín Phoenix, nos tomamos la libertad con Nieves de solicitarle opinión a uno de los tipos que más sabe de cine, crítico del diario Clarín de hace tantísimo tiempo. Pablo Scholz nos habla del desafío de Joaquín Phoenix interpretando a otro gran personaje de la historia de la humanidad luego de haberle dado vida a un gran personaje de los cómics y de la historia transversal de los universos de villanos y superhéroes. ¿Qué nos dice Pablo de Joaquín Phoenix y este desafío? Bueno, y finalmente estrenó Napoleón, la película de Ridley Scott con Joaquín Phoenix, que es una biografía un tanto particular del emperador francés. Scott va mechando los problemas de alcoba, con escenas de 6 batallas que ha elegido de la trayectoria militar de Napoleón Bonaparte, cuando en otra época hacía totalmente al revés. O sea, hay momentos fuertes, no cuando el personaje de Joaquín Phoenix hace el amor con Josephine, como un perrito. Los momentos fuertes son, por ejemplo, los ingleses le bajan a su caballo blanco de un cañonazo. Son detalles, o sea, me parece que pasarse la carta de Josephine por el cuello, jugar tirando piedritas en su despacho, no dejar comer postre a quien le cuenta que su mujer le está haciendo infiel, o sea, llorando en su divorcio público. Todo eso, lo que me pregunto es si lo hace más empático entonces esto a Napoleón o no, lo hace más humano y menos de bronce. La actuación de Joaquín Phoenix, recordemos, hace ya bastante tiempo de Joker, el año que viene lo vamos a ver en la secuela de Joker, está muy bien. Pero insisto, me parece que la película de Ridley Scott es como que acartona bastante al personaje, y al abrir esta brecha de su relación con Josephine y la parte más épica sale en detrimento, y me parece que lo mejor hubiese sido hacer un poquito más hincapié en la parte épica. Por supuesto que, imagino, la película no busca un rigor histórico, ¿no? De decir, mirá, la película te va a entretener, si bien las críticas a nivel mundial, y algo Pablo lo deja entrever, si bien son positivas las críticas sobre la película, advierte que el 2 horas y media, ¿cuántos? ¿160 minutos? Algo así, más de 2 horas y media seguro. Bueno, un poco atenta contra el entretenimiento de la película. Pero hablamos, ¿no?, de todas estas circunstancias que la figura de Napoleón Bonaparte trajeron hacia la historia. Estamos comunicados con Guillermo Cao. Él es profesor, profesor de historia. Guillermo, buen día. ¿Cómo te va? Nacho Guano te saluda. Hola, muy buen día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Guillermo, por darnos un rato de tu tiempo y de toda tu experiencia y sapiencia para hacer una semblanza, no digo somera, pero para que nos puedas hacer un perfil. En principio, Napoleón Bonaparte, como figura militar, ¿qué debiéramos entender, qué debiéramos saber de Napoleón como militar? Luego, por supuesto, te lo voy a preguntar como emperador y como personalidad de la historia de la humanidad. Bueno, como militar se caracterizó por ser un estratega realmente muy moderno para esa época. Piensen, y estamos viendo algunas imágenes en el tráiler, cómo era la guerra. Hasta la Primera Guerra Mundial se dio esa guerra de infanterías y del campo de batalla enorme con cientos de personas peleando, miles de personas peleando. Algunas batallas llegaron a nuclear hasta 30, 40 mil personas, divididas en infantería, en caballería, y él tenía algunas tácticas para su estrategia que tenían que ver con la sorpresa, con el ataque por sorpresa, con la rapidez en el ataque, con la persecución, con la utilización de la caballería, cosa que admiraba muchísimo San Martín después. Y militarmente, bueno, tuvo algunas campañas que en realidad no fueron tan exitosas como por ejemplo Egipto y después Italia, pero sin embargo en Francia tuvieron una repercusión muy fuerte en épocas revolucionarias, ¿no? Él actúa militarmente, si bien desde muy joven. Él nace en la isla de Córcega y dependía hasta un año antes de su nacimiento de Italia, del reino de Génova. Pasa a Francia y él se alista en el ejército francés
desde muy joven. Y tiene una carrera meteórica porque justamente al darse la revolución se pierden los privilegios de que antes la aristocracia era la que podía ascender a cargos. Él llega a general muy joven, 20 y pico, 24 años creo que es, que llega a general, que es una de las máximas galardones, ¿no?, dentro de la carrera del ejército. Guillermo, acá después tenemos una cuestión donde la historia de la película se centra en su relación con Josefina. Y también ese tema de autoproclamación, ¿no? Se autoproclama emperador. Me gustaría que nos puedas llevar a la época, corta la monarquía, el cargo de emperador era un cargo que no necesariamente venía de una línea vertical. El rey era el designado por Dios. Él inventa la figura de emperador. Ya la había tenido Julio César en algún momento. ¿Qué tan cierta es esa cuestión de colocarse él mismo una corona sobre su cabeza y nombrarse emperador? Bueno, eso tiene que ver muchísimo con su personalidad. En realidad, él crece y hace su carrera meteórica en militar y, bueno, luego va a ser política, como dentro de un marco de revolución. En 1789 estalla la revolución francesa y 1799, es decir, 10 años después, en esa época, y en realidad en cualquier época, 10 años no es tanto, después de muchas idas y vueltas, él llega como la persona que puede ordenar la situación. La monarquía ya estaba abolida, había habido una serie de gobiernos, la convención fue la que duró 5 años, después vino el directorio que duró otros 3, 4 años, y él aparece dando un golpe de Estado en 1799 y proclamándose cónsul, con una constitución nueva que había surgido. Ya les digo, son 10 años de guerras internas, guerras externas, de guillotina funcionando las 24 horas, de imponiendo los ideales revolucionarios, que son una revolución burguesa, ¿no? No es una revolución popular como las que después se pudo conocer por ahí en el siglo XX, sino que es una revolución de la burguesía en contra de la aristocracia o de la nobleza. Eso es lo que logra Napoleón entonces. Y en el 99 se proclama cónsul, es el primer cónsul y empieza a acumular todo el poder. Y en 1804, es decir, 5 años después, decide coronarse el emperador. La figura de emperador figuraba desde el Imperio Romano, que estaba el imperator, que era el que estaba por sobre todos los demás, y esa figura va a seguir existiendo. De hecho, Carlos V se proclama emperador de Alemania. Carlos V era Carlos I de España, ¿no? Es decir, que es el que organiza toda la conquista en América, es decir, un par de siglos antes. O sea, la figura de emperador siempre existió inclusive caído el Imperio Romano, y era la máxima autoridad que se podía crear. Él crea la figura de emperador, y cuando se declara emperador significa esto, que tiene que dominar, es el superior en toda la tierra y tiene que dominar. La particularidad, sí, él decide coronarse a sí mismo, incluso generalmente lo hacía o una figura eclesiástica como podía ser el Papa, que era la máxima, digamos, dentro del mundo cristiano o católico, era la máxima autoridad, y él decide proclamarse él mismo en un acto que fue realmente revolucionario y prácticamente escandaloso hasta cierto punto, ¿no? Es decir, fue una revelación en la que, trascendió justamente la historia el hecho de eso, de que se corone él mismo como emperador, como diciendo, no hay nadie que me pueda coronar a mí emperador, porque antes no había ningún emperador y soy yo. Guillermo. Y la relación con Josefina tiene que ver especialmente la ruptura que tiene, es un divorcio simbólico prácticamente, porque ella no le podía dar hijos, a pesar de que había tenido 2 de un matrimonio anterior, no le podía dar hijos, y él quería que un hijo suyo sea el sucesor del imperio. Entonces se va a casar después con María Luisa, que sí le va a dar los hijos, pero siempre va a mantener la relación con Josefina, a la cual amaba verdaderamente, o era simplemente su alter ego, ¿no? Porque realmente
tenía la figura que lo alentaba, que lo comprendía, que lo seguía, que lo mantenía, digamos, en su ego personal. Guillermo, buenos días. Nieves Otero te saluda. Volviendo un poco a Buen su día. personalidad y a la película. El director de la película lo definió como, además de un gran estratega, una persona con muchísima intuición. ¿Vos estás de acuerdo? Y en caso de que sí, ¿cómo eso lo ayudó a todo lo que vino? Perdón, con muchísima... Intuición. Sí, era intuitivo, ambicioso. Eso además va creciendo a medida que, bueno, eso es una característica del poder, creo que en toda la historia, ¿no? Y en la vida humana. A medida que él va ocupando lugares y va teniendo éxito y va creciendo además en popularidad, porque hay que tener en cuenta que en realidad su política desde 1799, cuando él llega al poder con su lado, esperan un hombre que ponga un poco de orden a 10 años realmente de verdadero caos. Lo espera todo el mundo, desde las clases populares que en ese momento están siendo reprimidas porque no pueden ser más o forman parte de los ejércitos, hasta la burguesía que no encuentra el orden como para poder hacer su revolución comercial, digamos, y salir a competir con Inglaterra, que era el que había hecho la gran revolución industrial. Porque ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué Napoleón decide cerrarle los mercados a Gran Bretaña? Justamente con el bloqueo que decreta justamente en 1804, es para frenar ese comercio que estaba dominando Inglaterra en todo el mundo, y ahora con su revolución industrial vendiendo sus productos, sobre todo que tenía que ver con los tejidos. Hasta los uniformes de los ejércitos de toda Europa eran prácticamente de los telares ingleses, los telares industriales. Entonces esa ambición va creciendo, esa intuición como político de ir marcando rumbos, pero que en realidad tiene que ver también con el pasado, ¿no? El proclamarse emperador, claro, como los emperadores, Carlomagno del Imperio Carolingio en la época medieval, los emperadores romanos, el tomar eso de ser el que tiene el máximo poder, es justamente el que le da cada vez mayor poder. Tiene, por supuesto, un séquito que lo va a acompañar y lo va a alentar en esto. Tiene un ejército exitoso hasta que llega 1812, 1813, en que empieza a decaer justamente, pero él realmente empieza a tener una efectividad que le va dando mayor poder. Quiero hacer un punto ahí en 1810, 1812, porque quiero que me cuentes, porque de alguna forma tiene, es contemporáneo a la Revolución de Mayo y algo tiene que ver Napoleón o una acción de Napoleón con que aquí se lleve adelante lo que conocemos como la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Toda nuestra historia tiene muchísimo que ver con el ejército napoleónico y con la política napoleónica. Es decir, en 1810 justamente se produce la Revolución de Mayo y el desencadenante es: España está invadida por Napoleón, el rey está preso, que era Fernando VII, y el rey de España es un francés, era el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, apodado Pepe Botella por los españoles. Okay. Pepe por el José y Botella porque de su afición a la bebida. También le decían irónicamente el rey de copas, justamente por su afición a la bebida, pavadas, pero que daban toda una caracterización de la situación. Los criollos revolucionarios, estamos hablando de, por supuesto, Belgrano, Castelli, Moreno, Saavedra incluido, aprovechan esta situación, las noticias llegadas de España, es decir que no solamente está el rey preso, sino que las juntas que se habían formado, por eso forman una junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, porque en España se habían formado juntas para gobernar en nombre del rey Fernando VII. Acá se toma esta misma idea. Decía que tiene mucho que ver porque San Martín hace su escuela justamente peleando contra las fuerzas primero de
de Napoleón va a triunfar en la batalla de Bailén, cuando al principio España resiste a la invasión, y después cuando España se entregue prácticamente a Napoleón es cuando va a decidir venirse a la Argentina. Y no solamente eso, sino que además muchísimos integrantes del ejército napoleónico, que algunos van a ser nuestros héroes, otros van a ser realmente de dudosa calidad. Estoy hablando, por ejemplo, de Rauch, estoy hablando, por ejemplo, de Kramer, estoy hablando, por ejemplo, de, otros que habían formado parte del ejército napoleónico, y cuando en 1814 es derrotado definitivamente en Waterloo, pasan a Norteamérica o pasan a la Argentina. De Norteamérica vienen algunos traídos por Thompson, que era el esposo de Mariquita Sánchez, Mariquita, claro, el marino. Y varios vienen a pelear juntamente con San Martín, ¿no? Y también algunos están peleando, por ejemplo, Vitt está peleando con Güemes. Cuando muere Güemes, Vitt es el que lo reemplaza. Guillermo, que a lo mejor nos le suena por las calles, ¿no? Claro, son todas calles. Guillermo, te agradecemos enormemente tu tiempo y que nos hayas dado un poquitito de semblanteo de todo lo que pasaba en esa época para poder ir a ver la película con un poquitito más de data e ir entendiendo muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a vos, Hasta pronto. Abrazo enorme. Muy bien. Bueno.